empezamos a tomar una serie de decisiones que hicieron que la serie cogiera forma y que se viera más como una serie. Porque siempre hay unos hitos dramáticos en cada capítulo que se repiten, lo van a ver ahorita. Pipo se transforma, Pipo siempre aparece y desaparece de la misma manera, que es lo que hace que se vea como imaginario. Pipo vive una aventura, Pipo siempre va a una región distinta y eso hace que el capítulo tenga un sello único y que la serie tenga un sello y una identidad, pero fue un proceso arduo, fue un proceso lento, difícil. La idea ganó porque era muy poderoso el hecho del baile, ¿no? Motivar a los niños a bailar, a los niños preescolares les encanta bailar, la música pues es un tema muy importante para los niños, entonces como idea era poderosa, pero todavía era muy, digamos que instructivo, como que se manejaba demasiado como profesores las personas que les enseñaban a bailar a los niños. Era un programa en estudio, también eso fue evolucionando, cambiando, después volvió al inicio, pero entonces tuvimos la primera, fue la asesoría con los jurados de la convocatoria, pues que ellos hacen todos, se hace la clínica del proyecto, ellos hablaron muchísimas cosas sobre los géneros, sobre la relación de los personajes, sobre cómo hacer que fuera más atractivo para los niños, y bueno, como que quedaron todas estas dudas pendientes. Yo pues la asesora del proyecto es Claudia Bautista, y con ella empezamos pues el trabajo ya de desarrollo, que era pues el estímulo que ganamos era para desarrollo, y empezamos y ahí el proyecto pues empezó a coger muchísima más carne y más fuerza. Incluimos un nuevo personaje que era un robot para darle pues que fuera más atractivo y un personaje que le fuera muy torpe para bailar. Incluimos que el programa fuera dramatizado, no que fuera solo presentadores hablando de la cámara, sino hay una historia dramatizada durante durante todo el capítulo, una historia que empieza con un conflicto y termina con una solución a ese conflicto que tiene sus giros dramáticos, sus subidas, sus bajadas, o sea, una historia completamente de ficción. Mi programa, el programa que diseñé, que es en gran parte lo que estuvo en esa pantalla y por supuesto muchísimas cosas más, tiene unos objetivos muy claros que sí están muy relacionados desde mi perspectiva un poco más esperanzadora que la de Diego, en un compromiso muy real con la audiencia. O sea, yo por supuesto que asumo los compromisos que el canal me pone respecto a eso de 17 menos por ciento de la audiencia. Pero yo sí quisiera dejar claro que cuando se diseñó el programa se hizo pensando en los niños colombianos con un principio de inclusión total. Es decir, si se dieron cuenta, el esfuerzo del canal sobre todo es ir, buscar al niño, grabarlo y traerlo a la pantalla. El principio de la franja es abrir la cámara para que los niños hablen. Mis presentadores, por supuesto, son unas guías, son pues como una forma aspiracional de los niños, pero RCN me creyeron, menos mal. Estamos apostando a que el día de mañana los libretos no los escriba yo. Esa es como la apuesta. Por eso la palabra tú es tan importante en la franja. Es tu Planeta Bichos. ¿Cómo conocemos a las audiencias? Nosotros, al menos desde nuestra experiencia, hicimos un trabajo muy profundo antes de la salida al aire del canal y que después continuó. No solo de conocimiento, sino de reconocimiento de las infancias, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas pero igualmente importantes, porque uno puede conocer a los chicos, pero reconocerlos demanda tomar una posición, un tipo de articulación, un tipo de interpelación, ¿no? Interpelar y dejarse interpelar por los chicos, y eso puede hacerse desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde puntos de vista distintos. Entonces sí creo que hay que conocerlos, para conocerlos hay que estar con ellos y es lo que nosotros hemos hecho y hacemos. Esto significa ir a las escuelas, ir a los jardines, probar los programas que hacemos. Probamos los programas mucho menos de lo que desearíamos hacerlo, porque no nos dan los recursos para hacerlo todo el tiempo, pero sí nos preocupamos mucho por salir del canal, por pensar fuera de un escritorio, por estar en contacto con los chicos, por participar, generar y habilitar este tipo de espacios como los que compartimos hoy acá, que es preguntarles sobre los temas que les preocupan, sobre qué cosas les divierte, qué les provoca alegría, qué los hace reír, con qué sueñan, qué imaginan o qué preguntas se hacen, que eso para nosotros en términos de definir una audiencia es tanto más importante que las características evolutivas que definen si un chico a los 3 puede entender o no entender algo, a partir de qué edad empieza la lectoescritura. Digo, todo eso es importante, pero tan importante como eso
es saber qué les pasa, qué piensan, qué sienten, con quién viven, cómo viven, cuáles son sus experiencias. Y eso es conocer. Y después de conocer hay que reconocer. Y para reconocer, vuelvo a decir esto, hay que pararse en un lugar determinado y entablar una relación determinada, que es lo que va a marcar la filosofía de lo que vamos a hacer, ¿no? Que es lo que contesta para qué hacemos lo que hacemos. Por un lado, nosotros, como yo dije, somos maestras las dos. Entonces, las dos tenemos contacto todos los días con niños y de primera infancia. Por otro lado, tenemos una experta en pedagogía Waldorf, que es nuestra asesora principal, conceptual, y con ella hemos hecho unas rondas de lluvias de ideas y de juegos en donde les preguntamos a los niños, básicamente, si Pipo viniera, ¿en qué te gustaría que te ayudara? Y de ahí sale el mapa temático de la primera temporada y de la segunda temporada que estamos gestionando en este momento. O sea, sí tenemos en cuenta cuáles son los conflictos reales de esos niños de 4 a 6 años y sí los conversamos con ellos directamente. Nosotros en el festival y en las escuelas nos preguntábamos para qué facilitábamos espacios a los niños para que generaran sus propios contenidos. Si lo hacíamos pues para que otros niños se entretuvieran, para que otros niños se informaran sobre otros contextos, pero ¿a quién le interesa en esta sociedad escuchar los niños? Y sobre todo este tipo de producciones alternativas desde la concepción de la idea hasta la misma circulación. Y en ese dilema nos fuimos dando cuenta en la práctica que tal vez a los que más queríamos llamar la atención era a los padres de estos niños que asistían a las escuelas, porque eran los chicos que eran más vulnerables al reclutamiento forzado, a la violencia intrafamiliar, también a esa castración cultural a la que pues los someten los medios y tanto tiempo están en los medios de olvidarse de su propia memoria. Siempre está la tentación de querer pasarse al trabajo del otro. O sea, si vos sos doctora en comunicación y querés trabajar en producción, yo creo que tenés que asociarte con productores, no ser vos la que produzca. Y creo que ahí hay un defecto de querer hacer el trabajo del otro. O sea, no hay nada más rico que la interdisciplina. Y creo que ahí sí hay un desafío de lograr trabajos interdisciplinarios. Ahí yo creo que tenemos que madurar, pero muchísimo, pero interdisciplina no solo en las disciplinas, sino también, por ejemplo, interdisciplina en el proceso. O sea, cómo vinculás el guión con la producción con la postproducción, con la distribución. Ahí hay toda una interdisciplina, más bien en el tiempo, que no es menor, es bien sofisticada. O sea, ¿cuántos fracasos hay? Porque el que está llevando adelante el proceso es el director. Y el director tiene que concentrarse en un tema específicamente artístico y no del merchandising, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí un mensaje es generar una cultura de la interdisciplina, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo pondría un foco en la preproducción. Estaba pensando, más pre y menos post. O sea, yo creo que estamos, en la post se soluciona todo. Y así estamos, ¿no? Y yo creo que como latinos somos menos preproducción. ¿Por qué? Y porque cuesta, son procesos más largos, más de hormiguita, se ve menos, hay menos foto, menos glamour. En nuestro modelo de trabajo se integran simultáneamente 3 comunidades epistémicas o 3 tribus que muchas veces están separadas. Los productores, los desarrolladores de contenidos y los investigadores. Cuando nosotros hablamos de desarrolladores de contenidos, estamos hablando de los educadores, los expertos en educación. Y nos sentamos en un trabajo constante, iterativo, colaborativo, de generación de un contenido. Trabajamos juntos para ver, bueno, este guión cumple con la meta educativa, es atractivo, la investigación respalda lo que estamos haciendo. Siempre es un trabajo como que está parado en esas 3 patas y en el cual ninguna de esas patas tiende a tener relación sobre las demás. Ese modelo nos ha permitido
integrar nuestra experticia y aplicarla a nuestros productos, y nos ha mostrado a lo largo de 45 años de trabajo desde Estados Unidos y 40 años acá en América Latina, nos permite saber que esos contenidos que hemos desarrollado tienen impacto. Animarse a contar otro tipo de historias que las que contamos habitualmente, y en ese animarse significa incluir cosas que no son las que los chicos ya conocen y ya traen de otros lugares. También sucede mucho con la televisión infantil, que cuando uno piensa una serie para los más chiquitos, trata de que todos los colores sean pasteles, o cuando son un poco más grandes empieza a poner todas nuestras paletas de colores primarios y las texturas son siempre las mismas. Y cuando pensamos en la música se nos ocurren un montón de canciones que los chicos ya conocen. Y hoy es la tendencia, lo hacemos todos. Me parece que el camino tiene que ser más de ruptura. Digo que si lo que la televisión debería ser, y puede ser muy eficaz en eso, es en ampliar los repertorios culturales de la infancia. Y para ampliar los repertorios culturales uno no tiene que dar más de lo mismo, tiene que poder ofrecer otras cosas que se integren a ese repertorio, que lo enriquezcan y que lo completen, pensando que algunas de esas cosas, no todas, muchos de los chicos las tienen a disposición. Hay muchas otras que no, porque las experiencias infantiles, sobre todo en nuestros países, están marcadas por muchos contrastes y por situaciones de mucha dificultad. Pero intentemos dar un poco más, intentemos buscar algo que amplíe sus repertorios culturales, que extiendan sus posibilidades educativas desde este punto de vista y que extiendan también sus horizontes estéticos, ¿no? Pensemos otras paletas, otras texturas, otros entornos, otros paisajes, porque todo eso va a enriquecer la vida de los chicos. La tele tiene un impacto enorme en la vida de los chicos y todo aquello que nosotros hagamos, si lo hacemos bien, la va a enriquecer y mucho. Que falta el ejercicio de humildad en la creación de los guiones y el saber qué contarnos y cómo contarlo. Y acá hay algo que no aparece nunca, o casi nunca, no sé si específicamente en las internas de los canales que ustedes están programando, aparece que es el trabajo en equipo del guión. O sea, muchos guionistas pensando una idea, muchos guionistas pensando cada guionista un personaje, y que eso sea fuente de inspiración desde distintas personalidades, buscando la autenticidad de cada uno para lograr un producto que sea la amalgama de buenas ideas, y no confiar en que un autor guionista supremo va a lograr, sobre todo, trabajar en algo que es dificilísimo, que es el humor, que es una palabra que no apareció y que creo que es clave, que si nosotros queremos llegar, tenemos que saber llegar a través del humor, por más dramático que sea lo que estemos contando, ¿no? Porque el humor es como, digamos, alimento esencial en la infancia. Hago una cuerda floja, un río y la carpa central del circo. Ah, y nubes que escriben mensajes en el cielo. Bienvenidos a Ocri. ¿Qué mundo imaginarían ustedes para colorear? Que los adultos también pudieran relajarse así como que en una cosa especial para ellos, que no estén a todo tiempo trabajen y así. O sea que también acá ustedes pondrían otros personajes. ¿Pondrían adultos en este programa? Yo sí pondría adultos y yo cambiar, por ejemplo, nosotros estamos en un desierto, yo cambiaría ese desierto por una playa, porque en la playa los adultos también se pueden divertir. Okay, o sea, adultos y niños divirtiéndose, esto es posible. ¿Mm? Si tuviéramos un segundo episodio, que también fuera una canción, ¿de qué debería tratar esa canción? De la amistad. De la amistad. Del amor. Del amor. De la vida. De la vida. De los sueños. De los sueños. De la naturaleza. De la naturaleza. De lo que nos ha dado Dios. De lo que nos ha dado Dios. ¿Qué más? De cantar. De cantar. Yo repito porque es muy importante lo que están diciendo. No se dan cuenta lo importante que es. De cantar. Cantar en sí mismo. Los niños ahora son nativos digitales. O sea, tienen un bagaje y una cultura audiovisual que ya la quisiéramos muchos. Nunca nos podemos olvidar de eso. O sea, no infantilicen al niño, porque el niño sabe mucho más de lo que nos pensamos. De hecho, si tú le das un celular a un niño de 7 años, lo va a saber manejar intuitivamente, y yo se lo doy a mi madre y la pobre pues hasta le cuesta descolgar, que tiene 80. O sea, esa es la diferencia. Entonces también hay un bagaje audiovisual, están consumiendo audiovisual desde que tienen 1 año. Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta.
y acá. Y listo. Toma, Alanita. Con este suéter no hay forma de que tenga frío. ¡Oh, increíble! A ver, ¿qué otro personaje pondrían? Digamos, como para que fuera más chistoso, digamos, una vez que esté volando bajo el glaciar y cuando vaya subiendo, casi le caiga un poquito del glaciar encima. Con los dos personajes estaba interesante, estaba chévere, pero si hubieran más personajes sería más divertido.